Yo llegué de 15 años, tuve una experiencia muy fuerte, muy difícil, porque dependiendo de donde uno haya llegado, el año que yo llegué, las cosas eran muy distintas. Total. Tuve que experimentar mucha discriminación, mucha violencia por cuestiones de cómo funcionaba la ciudad en aquel entonces. Según donde tú vivías, te tocaba una escuela y a mí me tocó una escuela sumamente violenta. Muy, muy violenta. Tuve que experimentar peleas de pandilla, etcétera, peleas donde me pasaba la bala literalmente tuve que experimentar eso, donde cerraron la escuela casi 3 meses. Para mí eso fue formativo porque me enseñó muchas cosas, ¿no? Me enseñó a defenderme. Esa fue mi bienvenida a Estados Unidos. Buenas. Bienvenida al Silver Truck Podcast, que estamos aquí recorriendo todos los Estados Unidos, conociendo historias de emprendedores y de latinos que nos ha tocado que emigrar y empezar nuestras vidas de cero. Bienvenida, amiga. Muchísimas gracias por estar acá. Como te veníamos diciendo, este tipo de contenido lo tratamos de hacer para contar historias desde la verdad. Sí, claro. No desde el super positivismo, sino realmente que aquel hispano o latinoamericano que acaba de emigrar o está tratando de hacer su emprendimiento entienda que hay una tarea que hacer, ¿no? Y entienda que es un proceso y que básicamente todos pasamos por ese proceso, y la idea de este tipo de contenido es que nuestras historias puedan ser un ejemplo o de que sí se puede, pero hay ciertos requerimientos que hay que pasar. Bienvenida, amiga. Gracias por venir. No, gracias por la invitación y por poder estar aquí contigo hoy. Cuéntanos un poco de tu historia. ¿Cómo fue cuando emigraste? ¿Cómo llegaste acá? ¿Cuál fue el proceso? ¿Venías con familia, sin familias, hijos? ¿Y cómo ha ido avanzando toda esa historia a este punto de tu vida, ¿no? Claro. Bueno, yo me llamo Melina García y yo vine a Estados Unidos pequeña. Bravo. A los 15 años, mi mamá decidió emigrar para acá en el año 89 y luego yo llegué en el año 92. Entonces mi experiencia migratoria es un poco, no es convencional. No es la convencional porque en realidad mi madre decide venir en un tiempo donde los venezolanos no emigrábamos. No. Era apenas esa primera ola, yo diría, ¿no? De esos tiempos turbulentos por allá también, porque estaban bastante fuertes en el 89, etcétera. Bueno, yo llegué de 15 años, tuve una experiencia muy fuerte, muy difícil, que muchas personas a veces no, porque dependiendo de donde uno haya llegado, el año que yo llegué, las cosas eran muy distintas. Total. A pesar de haber llegado aquí a la ciudad de Nueva York, en Brooklyn, tuve que experimentar mucha discriminación, también mucha violencia, porque terminé por cuestiones de cómo funcionaba la ciudad en aquel entonces. Según donde tú vivías, te tocaba una escuela y a mí me tocó una escuela sumamente violenta, muy, muy violenta, y pues viví mucha violencia dentro de la escuela, etcétera. Todo eso, yo estaba lo que le llamamos acá el 10º grado, y eso fue para mí un entrenamiento para la vida, realmente, porque yo venía de Venezuela, donde a las niñas uno no se pelea, las niñas no, bueno, en aquel entonces, Sí, por lo menos, ¿no? mantenían un protocolo un poco más formal. Sí, un protocolo, y entonces, bueno, yo tuve que deshacerme de esa personalidad, de esa persona quien yo era para poder sobrevivir. Bueno, esa no es la experiencia de todos, pero esa fue la que me tocó a mí, y tuve que experimentar peleas de pandilla, etcétera, peleas donde me pasaba las balas literalmente tuve que experimentar eso, donde cerraron la escuela por casi 3 meses, porque había una trifulca en la escuela. Entonces, bueno, eso para mí eso fue formativo porque me enseñó muchas cosas, ¿no? Me enseñó a defenderme. Esa fue mi bienvenida a Estados Unidos. Sí, es bastante
duro y fuerte lo que acabaste de decir en el sentido de que te tocó que vivirlo y muy niña. Sí, Y tal vez también con unos padres que también no tenían tal vez el conocimiento de todo lo que estaba pasando. por supuesto. Y cada uno de nosotros, especialmente los latinos, cuando emigramos, tenemos una perspectiva de que el sistema americano es totalmente puro amor y felicidad, ¿no? Ujú. Y no nos cuentan o no tenemos esa percepción de entender que existe un submundo Mm, en el mundo, en la sociedad americana. sí. Existe pobreza igual, existe Ujú. delincuencia, Claro. existe muchos temas de drogas y muchos tipos de cosas que a veces, en la magnitud de que muchos inmigrantes tratan de llegar a este país, no entienden a lo que sus hijos o sus futuras generaciones se van a enfrentar, ¿no? Sí, y bueno, gracias a Dios muchas cosas han cambiado Obvio. para lo mejor en muchas zonas. Sin embargo, lo que yo experimenté lo siguen experimentando niños de otra manera, Ujú, ¿no? Como tú dices, en aquel entonces no había internet, no había social media, no habían teléfonos celulares inteligentes, etcétera, y no había muy poca información. ujú, Ahora hay demasiada información, ujú. lo cual también es muy difícil para los jovencitos y para los niños y jóvenes que van llegando a ajustarse a cómo son las escuelas aquí, la dinámica con los maestros, con las escuelas, con los directores, etcétera, dependiendo donde ese niño que vaya llegando y esa familia, las experiencias son muy diversas. Esto es un país muy grande con diferentes complejidades Ujú, que son a veces no son entendidas ni por los que vivimos acá, ni por los que son nacidos acá, ni por los que ujú, son ujú. netamente americanos, Correctamente. estadounidenses. Entonces, es una sociedad muy compleja donde uno tiene muchas oportunidades, pero aquí hay que echarle Sí, lo puedes camión, decir. aquí Sí. hay que echarle camión, ¿no? Hay que echarle camión, hay que echarle mucho esfuerzo, pero pero existen muchísimas Herramientas, oportunidades, sí, muchas herramientas. herramientas. Sí, y esto es un tema a partir de esa resiliencia, de esta historia que me acabas de comentar Ujú, como adolescente, o lo que le llaman aquí teenager, ujú. te hace llevar, me imagino que de ahí empezaste a empezar a tener algo como una misión en tu vida de que no Ujú, volviera a pasar con alguien más, ¿no? totalmente. Yeah. Fíjate que es precisamente por toda esa experiencia que Ujú, yo viví como niña inmigrante, ujú, como adolescente, como una adolescente que en su niñez quería ujú. aprender un instrumento. Yo tenía ese sueño de poder aprender música, nunca pude lograrlo por cuestiones de la vida. Porque en Venezuela tenemos el sistema de orquestas y Sí. yo cuando mi mamá, antes de venirse para acá, quiso registrarme, no habían instrumentos disponibles. Y luego termino aprendiendo nada más cuatro y literalmente como un mes antes de que mi mamá logra mandarnos los tickets del avión, eh, me llaman de allá de la Secretaría de Cultura a decirme, aquí hay instrumentos para Melina para que venga a aprender música. So dejaste como esa misión ahí en stand-by Sí, para poder venir a acá. ver, recontarte con tu madre. Sí, y eso fue un proceso muy difícil para mí, esa separación con mi mamá, luego venir a Brooklyn, no manejar el idioma, etcétera. Toda esa experiencia, la violencia que viví, porque yo tenía en mi corazón que yo quería hacer cosas buenas y Ujú. no poder hacerlo, o sea, no poder desarrollar mis talentos. Todo eso me llevó eventualmente a hacer lo que hago, parte de lo que hago hoy en día y lo que forma lo que yo llamo mi misión de vida. Bravo. Pero esta es una de las cosas que yo adoro de nuestra idiosincrasia latinoamericana Ujú. y hispana, que somos muy resilientes de los problemas que tenemos, ¿no? Y creo que también debemos hablar con mucha sinceridad Sí, de que todos estos procesos son tal vez hasta necesarios para poder entender que podemos ser mejor que cualquier situación de lo que se nos presenta, ¿no? ciertamente. Yo, sabes, pienso mucho y a todo el tiempo me gusta analizar mucho Ujú, tanto mi vida como todos los sucesos que pasan, ¿no? ujú, Y, y una cosa que debo decir de los venezolanos, de los latinos, ujú, todas esas carencias que podemos tener o todas las situaciones adversas que podamos haber vivido en nuestros países de origen, ujú.
se fue la luz, se fue el agua, no hay gas, o se formó un lío en la calle, hay una protesta, todas esas cosas que obviamente son fuertes vivirlas, pero te vuelven una persona capaz de lidiar con cualquier situación. ¿Por qué? Porque cuando ya tú has sentido hambre, has sentido frío, sabes lo que es no tener electricidad, todas esas cosas, ya uno psicológicamente, ¿verdad? Ya tú vienes preparado como con una coraza, ¿no? Sí. Y entonces cuando tú te enfrentas a todas esas situaciones que la vida inevitablemente te va a presentar, digamos, incluso aquí en Estados Unidos, donde, claro, tenemos todos estos rascacielos y donde hay toda esta tecnología y todas estas cosas. Durante la pandemia, un gran escritor del New York Times, que es el periódico aquí nacional más reconocido y de más prestigio, hizo un ensayo, un artículo hablando de la resiliencia de los latinos. Y que en ese tiempo, que si alguien quería saber cómo lidiar con la pandemia, Fuera y le preguntaron a los que hablara con alguien que fuera latino, ¿sabes? Y eso makes so much sense, que como dice, hace mucho sentido, ¿no? claro, por supuesto, porque nosotros, yo te digo eso a ti y tú lo puedes confirmar que es así. Absolutamente. Pero tú sabes, la persona aquí, el americano, que ha nacido y crecido aquí, que no están acostumbrados. Es ahora, en estos últimos años, que han habido tantas, especialmente en los últimos 4 o 5 años, desde la pandemia, tanta turbulencia, tanta cosa. No saben. No saben lidiar. Están acostumbrados a lidiar con todas estas cosas. Yo lo saco por aquí, amiga, y ven en una situación tan sencilla como en una nevada o en una tormenta, una lluvia muy grande, colapsa. Sí. Colapsa la cosa. Y eso es una de las cosas que yo quisiera que también nosotros como latinos dar este mensaje a esa comunidad o a estas personas que están viendo estas cosas, que deben tratar de tener hacer que esta resiliencia y esta manera de ver la vida también sea transmitible a las generaciones que están llegando. Por supuesto. Porque creo que también algunas veces en el exceso de trabajo y en el exceso de responsabilidades y en el exceso también en el estrés que tiene ese latino que emigra a tratar de solventar su vida y el de su familia, olvida como esa parte de la empatía de su hijo y lo deja que empiece a tomar como ese rumbo American Way, ¿no? Sí, sí, eso pasa muy a menudo. Además que realmente yo, por ejemplo, porque como yo me crié en Venezuela, pero me crié también acá, tuve la experiencia de lo que era criarse y ser educada en Venezuela, en aquel entonces, donde habían ciertos patrones, se les inculcaba principios, valores a los niños en la escuela, la familia, la comunidad, era todo repetitivo. O sea, si a ti te decían, mira, tú cuando llegas a un lugar tienes que decir buenos días, si tú no decías buenos días y ibas a la farmacia, el farmacéutico buenos días. O sea, había eso es el educar. Claro. Y uno toma eso por sentado. Aquí, ¿qué pasa? Aquí habemos personas de todas partes con diferentes religiones, diferentes costumbres, tradiciones, etcétera. Los niños están expuestos a eso y a veces van perdiendo muchas cosas y los padres no están al tanto porque no saben lo que es ir a una escuela aquí en Estados Unidos. Y otro de los consejos que yo soy muy, muy fiel luchadora a esto es entender que nosotros también debemos trabajar con nuestros hijos o las generaciones que vienen abajo, no en una manera de que ellos no pasen lo que nosotros pasamos. Es correcto, porque uno como padre quisiera que su hijo nunca pasara por una situación como la que tú viviste o una situación en la que yo vi, de un hogar disfuncional, por ejemplo, pero también no lo puedes hay que prepararlo a que entienda que esto es una guerra, me explico. Tienes que trabajar y tienes que luchar por lo que quieres y tienes que hacerlo. Y creo que muchos padres, a veces latinos, olvidan eso porque en el sentido de darle todo lo que quieren y que no pasen las necesidades que ellos pasaron, se pierde la esencia, ¿no? Mencionas algo muy importante. Si hay algún país donde nosotros como padres, ¿verdad?
tenemos que asegurarnos de estar presentes Ujú, y que lo que se les debe dar a los niños es calidad de tiempo, ujú, atención y amor, ujú. es en este país. Absoluto. Aquí a veces muchos padres, porque tal vez tuvieron muchas carencias económicas o tienen que trabajar 2 y 3 trabajos, Ujú, quieren compensar ese tiempo que no pueden estar con sus hijos con cosas materiales. ujú. Y no hay cosa peor que se le pueda Claro. hacer a un niño, porque entonces los niños no le aprenden nunca el valor a las cosas Ujú. y crecen con un sentido de que yo me lo merezco todo. De merecimiento. Sí, y entonces eso que le causa eso psicológicamente al niño, que no luchan por las cosas porque se les ha dado todo. Absoluto. Y entonces eso es un daño gravísimo. Especialmente porque esos niños al final van a ser adultos. Correcto. Entonces son adultos desinfuncionales o disfuncionales porque no tienen la capacidad Ujú. de poder discernir Sí, o tener la capacidad de poder entender, manejar sus frustraciones. correcto. Y creen que todo, Ujú. hay algo que pasa como que empiezan a psicológicamente pensar que esas carencias las pueden tapar con las cosas materiales. Ujú. Y no hay nada más dañino que eso, ¿ok? Absoluto. Y especialmente aquí, que realmente, así la gente no tenga el dinero en el banco, pueden con una tarjeta de crédito y comprar zapatos de 150. Yo veo niños que tienen 7, 8 años y los padres le compran zapatos de $200. ¿Cómo es posible? O sea, O un darle, iPad, un teléfono, una cosa que es terrible, que los daña, que entonces llegan a la preadolescencia y los niños están todos temblorosos, no saben ni mirar a la gente en los no ojos. tienen skill communication, tienen déficit de atención, no Sí, pueden estar ni siquiera 2 minutos sin, y es una adicción. total, Adicción. total. Y lo lamentable de esto también es que yo siento es que en algunas oportunidades la misma comunidad no se da ni cuenta, No, porque no. el niño termina básicamente manipulando al padre, Claro. tratándolo de hacer entender un sistema que el papá no tiene ni idea qué está pasando. Sí, Entonces, yo veo mucho eso en la comunidad y digo, es impresionante sí, porque también de manera de esa zona de confort, trabajar muy arduamente para darle todo a sus hijos, no se toman la tarea también ellos de educarse en el sistema. claro que no. Y, No tienen tiempo. no tienen No tiempo. tienen tiempo. No tienen tiempo. Lo único que tienen tiempo es consumir también. Ujú, Porque realmente este sistema está hecho para eso. Para que tú trabajes, 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 pagues taxes, impuestos, ujú. impuestos. Y luego llegas a los 65 años que, bueno, me voy a retirar y pum, te dio un infarto. Absoluto. Y pum, te enfermaste y Mate. quedaste chueco. Y pum, te dio una isquemia o te dio un infarto, una cuestión. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque este sistema que funciona, a ver, Ujú, sí, sí, funciona. sí, muy Lo bien. que pasa es que uno como individuo tiene que saber Obvio. cómo tú jugar este juego. Es un Exactamente. juego. Escuche, gente. Esto es Es un un juego juego, aquí. literal. Es un juego, digamos, de ajedrez. Ujú, Tú tienes que saber cómo dar jaque mate. Si correcto. tú no aprendes eso, te van a dar jaque mate y es así. Muy O rápido. sea, con 3 movidas. A mí me han dado 3 amigas. Ujú. Tengo 3 bancarrotas ya. Pero le he ganado un par. Le he Pero ganado un par. fíjate, aquí eso es un derecho que Sí, tiene el claro, ciudadano, por porque ejemplo. esta es otra cosa. Cosa. Este es un país donde el derecho a volver Ujú. a tener una segunda oportunidad existe, una segunda, tercera y cuarta. Aquí no importa, esta es la maravilla de este país, ¿verdad? Aquí no importa quién fuiste, Ujú. quién eres, aquí no importa de dónde eres, aquí no importa nada de eso. O sea, yo no estoy diciendo que sea fácil, porque fácil no es. Pero si tú aprendes el juego que se juega en Estados Unidos, tú llegas lejos. Muy lejos. Pero te toca de tu parte, ¿no? Absoluto. Y, Toca de tu parte. y también la otra parte yo creo que también debe de atreverse, ¿no? Porque Claro. es parte yo creo que también nosotros venimos con muchos paradigmas Ujú. de ese miedo al fracaso. Bueno, porque, again, aquí en Estados Unidos tú tienes derecho a una segunda, tercera, cuarta, quinta oportunidad. Ujú, Aquí tú no tienes que tener un apellido No. para ser alguien, ujú, ¿ok? Aquí tú no tienes que venir de dinero, tú no tienes que tener una clase social. Que si esos que están en una clase social más alta, o sean blancos, americanos, lo que sea, la tienen más fácil, sí, pero ¿qué es lo que nos hace distinto a nosotros los latinos? Que en efecto, hoy en día
en Estados Unidos en la comunidad que tiene los índices más altos empresariales, o sea, de las Ujú. personas que abrimos más Negocios. negocios, Ujú. de las personas que compran más casas, Ujú. de las personas que estamos contribuyendo, muy pese a lo que quieran decir Ujú. los medios de comunicación. Los latinos aquí en Estados Unidos, nosotros podríamos ser otro país, Absolutamente. porque el poder adquisitivo y lo que nosotros producimos está en los Ujú. trillones de dólares. ¿Ok? Absolutamente. Entonces, nuestra comunidad tiene que aprender muchas cosas. Las Mucho. personas tienen, tanto los que acaban de llegar como los que están aquí hace 20 años, ¿ok? Em, con lo que tú dices de esos paradigmas, por ejemplo, la mentalidad de que tú todo lo tienes que comprar al contado, ¿verdad? Cash. No, Oh. en este país no se compra, tienes que ser inteligente. Ojo, Tu cash, disculpa que te interrumpa ahí, porque por ejemplo yo en mi caso tengo una academia financiera también en uno de mis productos digitales, por ujú, eso mismo de esta experiencia de las 3 bancarrotas y aprendí el esquema. claro, Entonces, tu cash debe ser tu trampolín para tú poder tomar beneficio del sistema financiero. por supuesto. Entonces, tienes que ese resguardo de tener estas cosas. Si no aprendes a jugar el juego, nuevamente estás en la... Estás jaque mate. Sí. O sea, tú tienes que saber ahorrar, porque no Ujú. es que, no, yo me voy a llenar de tarjeta. No, no hay No. tarjetas de crédito. Tienes que tener buen crédito, Ujú. pero tienes que ahorrar para empezar a comprar assets, Ujú. cosas que te produzcan dinero. Si tú estás endeudado, que esas deudas te traigan un beneficio Beneficio, claro. económico y que se paguen solas. Y sí, amigos, sí existen deudas buenas. Claro, No por lo que no, supuesto. no lo que decían nuestros padres, que no, toda deuda es mala y este tema, y no haces dos cochinos, pues se te puede quemar uno y nos arropamos hasta donde la cobija nos alcance. No, Correcto. esa, Es, esa mentalidad limitante es, algunas veces, amiga, yo siento que nosotros más que programarnos, necesitamos des- des- desprogramarnos. desprogramarnos correctamente. Exactamente. ¿Por qué? Porque en nuestros países tener un crédito te acaba la vida, te puede Absolutamente, te quitar la puede vida cambiar. realmente. Aquí no, No. pero tienes que ser inteligente. Tú no, aquí ¿cuál es uno de los mayores errores que la gente hace? Que quieren estar comprando cosas que no les producen nada. Nada. Entonces, les dieron una tarjeta de $20,000 de crédito. Se fueron de viaje, se fueron a comprar Louis Vuitton, Carro. se fueron a comprar un carro que después tienen la prima que no la pueden pagar, o sea, la mensualidad, etcétera. Un carro es lo que más pierde valor. Absolutamente. Apenas sacaste el carro, en otros países a veces Es un negocio. es un negocio. Aquí no. Ah, Si tú sacaste un carro de paquete con 0 kilómetros, 0 millas, ya para saliendo a apenas saliste, perdió $10,000, $15,000 en el valor. literalmente. Y listo. Y tú lo terminas de pagar y después nunca lo vas a poder recuperar ese dinero. Ahora, si tú compras un inmueble, Ujú. esa es la mejor manera ¿Eh? de un inmueble multifamiliar. Familiar. Tienes una casa que otras personas te ayudan a pagar tu mortgage, tú vas acumulando el valor equity que se le llama acá, y luego tú vuelves y reinviertes y así sucesivamente. Ahora, hay que prepararse para eso, porque eso no se puede hacer a lo loco. No. Querer hacer las cosas a lo loco, tal vez hay personas que lo hacen, Mm. algunos les sale bien, pero otros después salen fregados. Uno tiene que educarse financieramente. Amiga, para ir ya haciendo un cierre de lo que estamos hablando, Ujú, todo este proceso de aprendizaje de tu edad, yo también llegué muy joven, de 19 años acá, ujú, y creo que a nosotros nos da una tangibilidad muy, muy chévere porque vivimos la mitad de nuestras vidas desde un sistema que nos dieron muchísimos valores, muchísimas costumbres, y llegar acá que también nos dieron otro tipo de valores, Claro. otro tipo pero otro tipo de dinámica. total. Entonces, hoy en día, teniendo esa experiencia, ¿qué es lo que qué es lo que, por ejemplo, tu fundación y lo que tú estás haciendo para dar un aporte a esa comunidad que está alrededor tuyo aquí en la ciudad de Nueva York y New Jersey? Ok, bueno, como te comentaba al comienzo de nuestra conversación, yo creé United Children's Music Project. Ujú, Es una organización sin fines de lucro ujú, y nosotros atendemos a los niños aquí en el área de Hudson County, ujú, en Nueva Jersey. Estamos netamente 2, 3 kilómetros de la ciudad de Nueva York. ujú.
kilómetros, no, millas. Millas. Pero realmente esto es un mundo completamente aparte. Yo le digo que este es el sueño de Simón Bolívar, en el Sí, sí. sentido de que habemos personas de todas partes de Latinoamérica, pero había muchas carencias, ¿no? Y yo decidí hacer una réplica y formé el primer núcleo del sistema de orquestas de allá, haciendo, por supuesto, homenaje a nuestro país, a mi Ujú. país y a que yo quería también ser parte de ese sistema de orquesta y nunca pude. Y decidí hacer algo aquí para los niños porque era necesario, en honor a esa experiencia que yo también viví, que yo sabía que gracias a Dios mi mamá me enseñó a escuchar música clásica desde que yo estaba chiquita, a ver los grandes tenores, etcétera. Y a través de esa música, a pesar de que yo no era instrumentalista, la música y el arte a mí me salvaron, Ujú. ¿ok? Porque yo viví tanta violencia Ujú. que yo realmente la única manera que pude Resguardar. encontrar inspiración, sosiego en mi corazón, apartarme de todas las cosas malas que estaban, a las que yo estaba expuesta, fue a través de la música y el arte. Ujú. Entonces yo aquí, ya después siendo mamá, decido fundar United Children's Music Project. Nos pueden conseguir como UC Music Project en Instagram, Facebook. Y estamos atendiendo ya casi 14 años a los niños de la comunidad en diferentes municipalidades aquí. Los niños vienen, estamos en la 48 y Park Avenue. Estamos abiertos de lunes a sábado. Ujú. Los niños han tocado en diferentes lugares en Nueva York, en New Jersey. Tengo 7 niños que me los aceptaron en el Juilliard School of Music, Madre. que es la Escuelas son institución más grandes. más reconocida mundialmente para la música. Y bueno, ha sido una experiencia maravillosa. Paralelamente a eso, yo también me dedico a invertir en real estate, por eso es la única manera que yo he podido en los últimos 13 años, dedicarme a lo que es mi pasión y mi Ujú. misión de vida, que son los niños y verlos felices y que ellos aprendan y que toquen en una orquesta. La única manera que yo pude hacer eso y dejar mi trabajo full time, yo trabajaba en Nueva York en diferentes revistas y todo, yo me dedicaba a eso. Y después trabajé en fundaciones y etcétera. Yo decidí dedicar todo mi tiempo a los niños y a las familias de acá, con todo el amor de mi corazón y lo hago con mucho empeño y dedicación. La única manera que yo pude hacer eso cuando lo hice hace casi 14 años fue porque ya yo tenía una inversión y eso me permitió tener me permitió tomar el riesgo Ujú. de hacer algo de cero, que es muy difícil, Mucho. pero no es No. imposible, ¿ok? Yo empecé de cero, ni soy maestra, ni soy músico, ni nunca me imaginé estar al mando, ni nunca soñé en esas cosas, ¿ok? Nunca. Uno de esos paradigmas que Sí, sí, tuve sí, sí. que Romper, desprogramarse. romper y desprogramar. Desprogramarse. Sí, porque yo nunca me veía así y lo Ami- hice. Amiga, impresionante Ujú, tu historia, de verdad que este es el tipo de historia que nosotros queremos compartir con esa comunidad, ujú, entendiendo desde esa resiliencia cómo te hizo llevar a aprender a educarte, a entender el sistema y todo lo que hemos hablado ujú, del tema de nuestra comunidad latina, que hay tanta carencia de ujú, personas como tú, de ujú. programas como los que tú estás liderando y que hoy en día me imagino yo que cada uno de esos niños que cuando tú los ves con un instrumento o están tocando en alguna parte, te visualizas tú, ¿no? Sí, sí, porque es, Cumpliendo como tu sueño, ¿no? sí, sí, y de verdad que yo lo siento así, o sea, no, yo podría, todo el mundo me dice, pero ya aprendiste un instrumento, y dice, no, porque yo utilizo todo mi tiempo Ujú. buscando la manera de echar el programa hacia adelante, Claro. pero yo cada vez que me entra un niño, porque son niños de 3 años que Ujú. empiezan con nosotros, y ellos, y sus hermanitos, y sus primitos, y todo, y conozco a la familia, es una cuestión bellísima, entonces... Yo cada vez que cada niño empieza a tocar una nota, y después los veo tocando cuando hacemos Cierto. conciertos y cuando me los aceptan en universidades y cuando me los aceptan en escuelas especializadas. Es como que si fuera yo. Lo Claro. veo en ellos y yo Ahora. siento literalmente esa misma emoción que una mamá, porque para mí todos ellos Todos sus son más hijos. de 130 niños que atendemos
cada año. Ahorita tenemos 130. Es como si fuera yo. Absolutas felicitaciones, amiga. De verdad que muchísimas gracias por tu tiempo. Sí. Quisiera despedir este tipo de podcast dando este tipo de experiencias tan tangibles que independientemente que tengamos tantos años en este país, entendamos cómo es el ecosistema, Sí. siempre estamos en un proceso de resiliencia y aprendiendo Ujú. y tratando de aportar muchísimo a la comunidad, ¿right? Correcto. Gracias, amiga. Gracias por tu tiempo. Que Dios te bendiga. De verdad. Gracias, gracias. Igualmente. Ok. Gente, nos vemos en el siguiente podcast. Check it out.